Aprendo en casa. Hola amigas y amigos de tercero de secundaria. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Aprendo en Casa. Les cuento que sigo en mi investigación sobre los motivos por los cuales existen menos quechohablantes que antes. Detective John, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando algo que se llama medidas de tendencia central. Porque la producción me dijo que el programa de hoy iba a tratar de eso. Y como yo siempre estoy a la vanguardia, me estoy adelantando. Pero Detective John, las medidas de tendencia central no las vas a encontrar aquí, físicamente, en el set. Ya sabía que estaba investigando en el lugar incorrecto. Mi instinto de detective me decía que tenía que buscar en un bazar o un centro comercial. ¿Y por qué irías a esos lugares? Porque estuve navegando por la internet y descubrí que las medidas de tendencia central eran la media, la mediana y la moda. ¿Y qué mejor lugar para hallar todos estos elementos que en un bazar o en un centro comercial? Ok, ya sé a lo que te refieres. Lo que me estás contando tiene que ver con la estadística, no con la ropa y esas cosas. Sí, claro. Obvio que trataba sobre la estadística. A ver, cuéntame un poco más sobre tu investigación, cosa que entiendo un poco más y veo cómo te puedo ayudar. Por supuesto. Todo empezó algunos programas atrás, cuando mi amigo Jonathan trataba de descubrir cuáles eran los motivos por los cuales ha disminuido el porcentaje de personas quechohablantes que antes. Pero quedaban muchas dudas y preguntas, por lo que decidió llamarme, porque yo soy un detective. Usted sabe, y todo eso de la investigación es mi fuerte. ¿Y cómo va tu investigación hasta el momento? Bueno, llegamos a la conclusión de que todo esto podríamos resolverlo con la estadística. Lo primero que hicimos fue aprender a representar las características de la población objetivo, mediante variables cualitativas o cuantitativas, usando el muestreo y recopilación de datos a través de encuestas. Los datos recogidos incluían variables como la edad, la relación con el quechua, o sea, si lo hablaban o tenían familiares que sepan esta lengua originaria, y los factores que influyeron en que haya menos quechohablantes que antes. Luego organizamos la información recogida en tablas de frecuencias. Y finalmente, construimos gráficos con la información que recogimos para así poder expresar o comunicar de una manera más amigable los resultados. ¡Wow! Sí que tienes bastante desarrollada esta investigación. ¿Ustedes, chicas y chicos, también desarrollaron todos esos pasos? Espero que sí, porque lo que nos tocaría hacer ahora es sintetizar las características de la población objetivo mediante el cálculo y la interpretación de medidas de tendencia central para datos agrupados y no agrupados. Con sintetizar, ¿se refiere a hacer un resumen de los datos que hemos recopilado? Algo así, Detective John. Por ejemplo, ¿tú sabes cuál es la edad representativa de tu muestra de entrevistados? Esa información podríamos tenerla si sintetizamos datos aplicando las medidas de tendencia central. ¿Y qué son las medidas de tendencia central? Son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor un conjunto de valores. ¿Y este único valor representa todos los datos de la muestra? Así es. Por eso la matemática es tan increíble. Nos permite representar grandes cosas de una manera muy resumida. En este caso, seremos capaces de representar con un único valor toda una muestra de datos o toda una población en relación a una variable.
Interesante. Medidas de tendencia central. Se llaman así porque tienden a concentrarse en la parte central de la distribución de datos, y estas son la media, la moda y la mediana. ¿Me da un ejemplo? Como para entender un poco más. ¿Recuerdas cuando estabas en el colegio? Seguro que al final de cada bimestre, en tu libreta de notas, veías un resumen con el promedio que sacaste en cada área. Lo recuerdo como si fuera ayer. ¿Cómo olvidar esa bendita libreta? Bueno, entonces, ¿el promedio es una medida de tendencia central? Sí, al promedio aritmético lo conocemos también como media aritmética o simplemente media. Claro, claro. La media se refiere al promedio. Obvio. Cuando nos referimos a una muestra, la media se representa con una X y una barrita en la parte superior y se utiliza solo para las variables cuantitativas. En la encuesta que yo apliqué, y mis amigas y amigos de tercero también, teníamos una variable cuantitativa, la edad. Eso quiere decir que podemos sacar la media aritmética de la edad. Exacto. Y de esa manera podrás conocer la edad representativa de tu muestra de entrevistados y entrevistadas. Pero este valor puede alterarse si en la distribución de datos hay valores discordantes, aislados o separados. En casos como este, no sería recomendable utilizar la media aritmética, porque no describiría de forma representativa a la muestra. Continúe, por favor. La media se calcula sumando todos los datos y luego dividiendo el resultado entre la cantidad de datos. Pero, ¿qué ven mis ojos? ¿Acaso son jeroglíficos? Necesito descifrarlos. No son jeroglíficos, detective John, son las fórmulas para hallar la media. La primera es para hallar la media en datos no agrupados y sin frecuencia. La segunda también es para datos no agrupados, pero esta vez con frecuencia. Y la última es para datos agrupados en intervalos, pero mejor te lo explico con un ejemplo. Digamos que aplicaste una encuesta y este es el listado de edades que obtuviste. Como vemos, son datos no agrupados y no hay frecuencia. Entonces, aplicamos la primera fórmula, donde la media aritmética equivale a la sumatoria de todas las X sub I, es decir, a la sumatoria de todas las edades, 12 más 14 más 28 más 32 más 40 más 48, entre el número total de datos, o sea, 6. Luego lo resolvemos y sabemos que la media es de 29 años. Entonces tenemos que la edad promedio de esta muestra es de 29 años. Claro, yo utilizaba esa fórmula cuando estaba en el colegio, para saber cuánto iba a sacarme de promedio final en algún curso. Se puede utilizar para una infinidad de cosas, para sacar la altura promedio de los integrantes de un equipo de vóley, el promedio de ganancias de una empresa, o el promedio de cuántos misterios resuelvo en un mes. Exactamente. Ojo, que esta fórmula se utiliza comúnmente cuando existen pocos datos. Cuando hay varios, primero los organizamos en una tabla de frecuencias. Como esta de acá. Aquí podemos ver que hubo un total de 30 encuestados, pero la variable edad no necesitó agruparse en intervalos, porque la variable no tuvo muchos valores diferentes. En este caso se obtuvo 6 valores diferentes de edades. Esta información la podemos organizar en una tabla y luego hallamos los datos de las edades que se repiten, es decir, hallar la frecuencia absoluta de la variable, y con este dato recién podemos aplicar la fórmula, donde la media equivale a la sumatoria de cada edad por su frecuencia absoluta, entre el número total de encuestados. Claro, es más rápido multiplicar 38 por 3 en vez de estar sumando 38 más 38 más 38. Entonces tendríamos 38 por 3 más 40 por 4 más 42 por 9
más 43 por 3, más 45 por 9, más 54 por 2 sobre 30. Resolvemos y nos queda 114 más 160 más 378 más 129 más 405 más 108 sobre 30, lo que nos da un total de 43,13 o 43 años, si lo redondeamos. Podríamos decir que esta muestra está fundamentalmente conformada por personas en torno a los 43 años o que la edad promedio es de 43 años. Profesora, todo bien con la explicación, pero a mí me gustaría hallar la media aritmética de la variable edad en mi muestra. ¿Tienes los datos? Sí, aquí están. Ya veo, aquí la información está agrupada en intervalos. Intervalo, esa palabra me hace recordar a intermedio. ¿Qué? Intermedio, corte comercial. Es momento de irnos a un corte comercial. No se muevan, chicas y chicos, que ya regresamos en unos minutos con Aprendo en Casa. TV Perú. Somos todos. Las lenguas originarias son la expresión de una identidad colectiva. Y es nuestro objetivo compartirlas con todo el Perú. Por eso, el IRTP, a través de Canal IP, presentan Series en quechua, En Nación Inca. y Aymara. estrenos llenos de aprendizaje. Y muchas aventuras por descubrir. Pronto, por Canal IP y TV Perú. En el próximo capítulo de ¿Por qué somos así? Sorry por adelantado, pero hablaremos del tema aparentemente más difícil de todos, la sexualidad. Papá, ¿cómo nacen los bebés? Es un tema complicado, sí, pero ¿no se supone que deberíamos estar aún más informados si es así? Por eso, en el próximo capítulo hablaremos de educación sexual, aunque a algunos les incomode. ¿Por qué somos así? Sábado, 5 de la tarde, por TV Perú. Primero mi salud. ¿Tienes la necesidad de viajar? Recuerda que solo podrás hacerlo si utilizas la mascarilla y el protector facial. Para desplazarte en transporte público, mantén la distancia social. Paga por el servicio antes de subir al vehículo. Y viaja únicamente sentado. Solo así podrás transportarte. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Detective John, ya estamos al aire. Sí, gracias. Solo estaba terminando de revisar un caso. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Aprendo en Casa. Antes del corte comercial, la profesora estaba a punto de explicarnos cómo hallar la media aritmética, o media, cuando tenemos datos agrupados. Esto nos servirá para seguir desarrollando nuestro caso sobre los motivos por los cuales ha disminuido el porcentaje de personas quechorantes. Profesora, ¿sigue ahí? Aquí estoy, detective John. Estaba a punto de explicarnos cómo obtener la media cuando los datos están agrupados, como los resultados de mi encuesta. Antes de continuar, cuando decimos datos agrupados, estamos refiriéndonos que los datos están agrupados en intervalos. Ahora veamos, en este caso tenemos que la variable edad va desde 10 años hasta los 64 años. Lo que no sabemos es cuántas personas tienen cada edad. Aquí, en mi detectivolio, tengo todas las encuestas. Un buen detective siempre archiva todas sus evidencias. Qué bueno, pero creo que no va a ser necesario. ¿Ves la columna de color amarillo en la tabla?
la que dice marca de clase. Afirmativo. Ahora mira la siguiente fórmula. ¿Qué notas? La visión de rayos X de mis lentes y esta lupa magnífica me permiten apreciar que, en la fórmula, se utiliza la marca de clase. Efectivamente, con la información que tenemos no podemos saber cuántas personas hay de cada edad, pero podemos emplear la marca de clase para representar a cada intervalo o cada valor que asume la variable. Se puede decir que, en relación a la edad, esta muestra se comportó como si hubiera 3 personas de 14 años y medio, 4 personas de 23 años y medio, 8 personas de 32 años y medio y así sucesivamente. Está en lo cierto. En la fórmula observo que la media aritmética equivale a la sumatoria de la multiplicación de la frecuencia absoluta con la marca de clase. Sería entonces 14,5 por 3 más 23,5 por 4 más 32,5 por 8 más 41,5 por 6 más 50,5 por 7 más 59,5 por 2 entre 30. Y si lo resolvemos, nos da como resultado 37 años. Bien, detective John, acabas de hallar la edad promedio de tu muestra. Ahora pasemos a la siguiente medida de tendencia central, la moda. ¿Alguien dijo moda? No ese tipo de moda, detective John. Está bien, continúe por favor. La moda es una de las medidas de tendencia central más fácil de determinar. Se representa con una M mayúscula y una O minúscula y corresponde al valor de la variable con mayor frecuencia, es decir, la que aparece más a menudo. La moda se aplica a variables cualitativas y cuantitativas. ¿Y sin ningún valor se repite? En ese caso, no hay moda. Pero si hubiese 2 valores que se repiten la misma cantidad de veces, habrá entonces 2 modas. En este caso, la moda de la variable relación con el quechua será el sí, porque el valor de la variable es de mayor frecuencia, es decir, se repite más veces. ¿Podríamos decir que hablar quechua o tener familiares que lo hablen está de moda? Lo digo porque la mayoría de personas dijo que sí. Podríamos decir que sí. La moda en la variable motivo de menos quechuahablantes será la comunicación. Esto podemos expresarlo verbalmente diciendo que mayoritariamente las personas hablan menos quechua porque la comunicación en esa lengua originaria es limitada. Y en el caso de la edad tenemos 2 modas, 42 y 45. Cuando existen 2 modas, podemos decir que la variable es bimodal. Y en este caso, la edad representativa es de 42 y 45 años. También podríamos decir que mayoritariamente la edad de esta muestra era de 42 o 45 años. ¿Y qué pasa con la moda cuando tenemos intervalos, como en este caso? Aquí también debemos identificar el intervalo con mayor frecuencia. Y podríamos decir que los valores que mayoritariamente tomó la variable edad fue de 28 a menores de 37 años. Este sería el intervalo modal o clase modal. ¿Y hay manera de conocer el valor de la moda, así como en los ejemplos anteriores? Existe una fórmula, donde L sub I se refiere al límite inferior del intervalo modal, que en este caso sería 28. Así es, y F sub I es la frecuencia absoluta del intervalo modal, que sería 8. De ahí tenemos a F sub I menos 1, que se refiere a la frecuencia del intervalo inmediatamente anterior al intervalo de la moda. En este caso sería 4, y F sub I más 1 sería... Siguiendo esa lógica, sería la frecuencia absoluta del intervalo posterior. En otras palabras, 6. Así es.
Y por último, la amplitud del intervalo es la diferencia entre los extremos de un intervalo. Equivalente a 37 menos 28. Ajá, la amplitud del intervalo modal será 9, porque 37 menos 28 es 9. Ahora solo reemplazamos los valores en la fórmula y desarrollamos, teniendo como resultado que la moda es de 34 años. Eso quiere decir que mayoritariamente la muestra estuvo conformada por personas de 34 años. Entendido, profesora Daisy. ¿Y eso sería todo? Falta la última medida de tendencia central. Cierto, la mediana. ¿Cómo se me pudo pasar? No te preocupes, detective John. La mediana es el valor de la variable que ocupa la posición central en la distribución de datos recolectados y se puede hallar cuando la variable es cuantitativa o cualitativa ordinal. Para calcular la mediana, primero hay que ordenar los datos de la distribución, usualmente de menor a mayor. Si la cantidad de datos es impar, se elige como mediana el valor del dato que queda al centro. En este caso, 4. Esto sucede cuando n es impar o cuando el número de datos que tenemos es impar. También podemos utilizar una fórmula que nos indica la posición del dato donde se encuentra la mediana, n más 1 sobre 2. En nuestro caso, el resultado es 5. Eso quiere decir que buscamos el dato de la posición 5 y de esta manera obtenemos también que el valor de la mediana es 4. ¿Y si n fuera par? Si es par, hallamos la media aritmética de los dos valores centrales y ese valor sería la mediana. Podemos utilizar las expresiones matemáticas n sobre 2 y n sobre 2 más 1 para hallar la posición de los dos valores centrales, lo que nos da como resultado el valor ubicado en la posición 5, que es 4, y el valor ubicado en la posición 6, que es 5. Sacamos la media aritmética de 4 y 5 y obtenemos el valor de la mediana, que es 4,5. Entiendo, aunque un poco complicado, profesora. Veamos otro ejemplo. En este caso tenemos 30 datos, o sea, n es par. Utilizamos las expresiones matemáticas n sobre 2 y n sobre 2 más 1 para encontrar la posición de los dos valores centrales. Y descubrimos que los valores centrales serán 15 y 16. Y en este caso, ¿cómo sé qué valores están en esas posiciones? Para ello buscamos la posición 15 y 16 en la frecuencia acumulada. En la fila 1 solo se acumula hasta la posición 3. En la fila 2 se acumula hasta la posición 7. En la fila 3 se acumula hasta la posición 16. Entonces, para la posición 15 y 16, a ambos se le considera el valor de la variable 42. Entonces, la mediana es el promedio de 42 y 42, es decir, 42 años. ¿Y cómo aporta a mi investigación conocer la mediana de la variable edad? Podríamos decir que el 50% de los encuestados tenía 42 años o más. De hecho, la mediana divide a la muestra en dos grupos, donde cada uno de ellos representa al 50%. ¿Qué es esa alarma? Es la hora de la ronda de preguntas. ¿Está lista, profesora? Vamos con el video. Hola, gracias por darme la oportunidad de aclarar mis dudas en Aprendo en Casa. Yo aquí ya tengo mis datos agrupados en intervalos y puedo calcular las tres medidas de tendencia central. Mi duda es, ¿cómo elijo cuál usar? Excelente pregunta. Seguramente ustedes ya tienen sus datos organizados en una tabla de frecuencias. Incluso podrían tener una gráfica como esta. Aquí podemos apreciar que los valores de la media y los valores de la mediana coinciden o son muy similares. Lo redondeamos, tenemos 31 años y más bien la moda es la que varía o es la más alejada respecto a estas. Estamos hablando de una diferencia de 6 años.
¿cómo decidirían qué medida elegir para que sea una representativa? Yo, personalmente, descartaría la medida de tendencia central más alejada, en este caso, la moda. Buen análisis, y además podrías decir que tu muestra fue solo de 40 personas y que se caracteriza por tener en promedio 31 años. Tiene razón, no sería recomendable usar una medida de tendencia central que sea discordante del resto. Gracias, profesora, por habernos acompañado el día de hoy. Con su ayuda, hemos aprendido a sintetizar las características de la población objetivo, mediante el cálculo y la interpretación de las medidas de tendencia central para datos agrupados y no agrupados. Y ahora el turno es de ustedes. Hallen las medidas de tendencia central para sus datos recolectados. Consideren la más representativa y justifíquenla. Luego, interpreten los datos hallados y escriban algunas conclusiones respecto a su tema de estudio. No olviden de registrar sus trabajos y guardarlos en sus portafolios. Bueno, chicas y chicos, esto ha sido todo por hoy en Aprendo en Casa. ¡Hasta la vista! Un día seré libre, aún más libre que el viento. Será claro mi canto de audaz liberación, y hasta me habré librado de este remordimiento.